Si nosotros no identificamos en qué parada estamos de ese túnel, podemos estar en la parada del por qué. ¿Se acuerda? ¿Sí? Segunda parada, para los que están anotando en ese túnel. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo yo voy a salir de esto? ¿Cuánto tiempo va a durar este duelo? ¿Cuánto tiempo va a durar este dolor? ¿Cuánto tiempo voy a estar sufriendo? Esa sería la segunda cosa que se levanta a lo largo de nuestro avance en ese túnel llamado duelo. Y esa pregunta nos puede llevar a quejarnos, a enojarnos, a deprimirnos, a amargarnos, hablando de una desilusión, sobre todo cuando se trata de traición en una relación de pareja, cuando te das cuenta que la otra persona le está dando vuelo a la hilacha con la otra pareja y tú estás ahí plantado como un árbol seco que no se te arriman ni las moscas. ¿Sí o no? Hablando de eso, estoy hablando de algo pues hasta cierto punto un poco más alivianado que perder a una persona, pero finalmente es un duelo eso. Entonces se puede llegar hasta levantar esto. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo más voy a estar así? Y en el caso de la pérdida de una persona, en el caso de la pérdida de un trabajo, de una oportunidad, ¿voy a estar así siempre? ¿Voy a estar así? ¿Será que mi vida solamente va a estar sufriendo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en algún momento de su vida? Bueno, cuando esa pregunta se levanta es que estás atravesando duelo y no te has dado quizás cuenta. Tu alma sí se da cuenta, pero nosotros a veces ignoramos lo que nuestra mente, lo que nuestro corazón está diciéndonos. A veces tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no pasa nada, yo estoy bien, yo estoy fuerte, lo voy a superar. Tengo mi carrera, tengo mi dinero, tengo mi negocio, tengo esto, tengo aquí. Y no quito que pueda ser de peso y de influencia lo que tienes de bueno alrededor. Pero el duelo, preguntas el por qué y cuánto tiempo voy a estar sufriendo, te pueden atorar, te pueden detener en seguir en el avance hacia la... ¿Sí? Posterior a esto, se levanta otra pregunta. Y esa pregunta otra vez te detiene. Y el problema con detenernos en el túnel es que ya no avanzamos. Y si no avanzamos, no salimos. Y si no salimos, no crecemos. Y si no crecemos, no podemos adquirir. Es cuando crecemos, maduramos y resolvemos que entonces nuestra vida como un recipiente se prepara para entonces recibir. Y como lo dijo Teresa de Calcuta, las mejores dádivas, los mejores dones a veces vienen de las heridas más profundas, de las pérdidas más dolorosas. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, la otra pregunta que se levanta a lo largo de ese túnel, a lo largo de ese duelo, esa pregunta que se levanta nuevamente es la siguiente: ¿para qué carajos estoy yo en esto? ¿Para qué carambas? ¿Para qué me emocioné tanto con esta persona? ¿Para qué me clavé tanto? ¿Para qué? ¿Para qué le di tantas vueltas al pozo? ¿Verdad? Si mi padre, mi esposo, mi madre, mi hijo necesitaban a lo mejor más dinero para que les operaran y yo no hice nada, ¿para qué carambas tuve esta cobardía que no me dejó ayudarles para que a lo mejor se hubieran salvado y no se hubieran muerto? Hay gente que se ha atormentado con esto. Es que yo pude haber hecho algo, pero no lo hice. ¿Para qué carajos me atoré? ¿Para qué carambas me enfrasqué en mi propia vida y me olvidé de cuidar al otro? Y ahora el otro ya no está. Me lo quitó Dios, me lo quitó la vida, y entonces viene mucha frustración. ¿Para qué? O por ejemplo, cuando inviertes toda tu vida en un hijo y resulta que el hijo te sale con una desilusión del tamaño de la luna. Dices, ¿para eso invertí tanto? ¿Para que saliera con sus tonteras de que ahora resulta de que siempre no va a seguir adelante, me va a vomitar todo lo que ya invertí, ya no quiere nada, ahora quiere ser taxista? Ah, sí, porque los hijos desilusionan. Y quien diga que su hijo o su hija no le ha desilusionado está en Disneylandia
en la negación de Disneylandia. Porque cuando los hijos crecen, desilusionan y nos meten en duelos muy dolorosos tan terriblemente que a veces ya no queremos queso, sino salir de la ratonera, ¿sí o no? O hay alguien aquí que su hijo es perfecto y bello siempre, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos imperfectos. Y así como fallamos y así como nos equivocamos y podemos dar el 100 y cosas muy buenas, también a veces la regamos. También a veces fallamos, también a veces desilusionamos y podemos meter en duelo a nuestros padres, ¿sí o no? Entonces, todo esto del duelo y del túnel y del dolor levanta preguntas aquí que no son fáciles de contestar. Son preguntas que no tan fácil tienen respuesta, porque en ese túnel nadie te contesta nada. Nadie es tan especial como para merecer encontrar las respuestas desde que entras a ese túnel. En ese túnel es un proceso y los procesos llevan tiempo, porque las transformaciones que se dan lugar en ese túnel son irreversibles y la mariposa que sale de ese túnel jamás vuelve a arrastrarse por la vida como una larva babosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí la situación es que el duelo, ¿sí?, tiene el mensaje de parte del cielo llamado transformación. Pero es una transformación, ¿para qué? Porque todo tiene un propósito y la transformación a la hora de que atravesamos el duelo tiene un propósito, y ese propósito es que tú y yo desarrollemos algo que ahorita está muy de moda, que ahorita todo mundo lo habla, pero que muy pocos lo comprendemos. Y ese algo que está de moda y que muy pocos comprenden, y yo no sé si tú lo sepas, ¿verdad? Es algo que se llama resiliencia. ¿Alguien ha oído hablar de esa palabrita? Y esta palabra tiene que ver con la capacidad que se desarrolla. Por ejemplo, México, nuestra nación, sobre todo en el Distrito Federal, con tanto temblor y tanto derrumbe, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente no sale adelante a pesar de eso? A eso se le llama resiliencia. La capacidad que se desarrolla en el ser humano para salir adelante por encima y a pesar de sus adversidades. Entonces, te tengo una apreciación personal, en mi muy humilde opinión, que yo creo, en mi caso mío, que cuando el cielo se le antoja que yo atraviese un duelo, que atraviese un túnel, a mí me está haciendo falta capacitación para desarrollar habilidades de sobrevivencia en medio de la adversidad. Yo escuché una vez una persona, sí, entonces al cielo se le ocurrió, entonces el cielo es un desgraciado, entonces Dios es un desgraciado que quiere vernos sufrir porque es un tirano y por eso me quita y me quita. No, lo aceptemos o no, todos atravesamos temporadas de pérdida y de dolor y son necesarias para el balance de nuestra vida, para la maduración de nuestro ser, para el forjamiento de un carácter y de un corazón de acero, un corazón que no se quebra tan fácilmente, un corazón que sabe derretirse como la mantequilla cuando tiene que derretirse, pero sabe estar firme cuando tiene que estar firme en medio de las situaciones que le toca vivir. Por eso es que el dolor nos ayuda, y por eso es que es cierto, el dolor es una noche, pero es una noche donde tú ya no vuelves a ser el mismo que eras antes de entrar a ella. Esta situación de la pérdida, del duelo y de la recuperación del mismo no tiene otra cosa más que nos movamos, que en medio del túnel tú no te quedes atorado en esa pregunta ¿por qué? Que no te quedes atorado en esa pregunta ¿cuánto tiempo voy a seguir sufriendo? Y que tampoco te quedes atorado en la pregunta de que ¿por qué carambas no hice esto? ¿Por qué carambas hice aquello? ¿Para qué carambas me metí aquí? ¿Para qué carambas me metí allá? ¿Sí me explico? Tiene la finalidad del duelo y el movimiento adentro de él, tiene la finalidad de que
brinquemos, aunque sea sin respuesta, estas estaciones o estas paradas al interior del túnel. ¿Para qué? Para poder vislumbrar al final del túnel esa luz que nos está esperando afuera. Esa luz que nos da ahora sí que la invitación a salir, pero de una manera diferente, una invitación a salir con una nueva capacidad de entendimiento, un entendimiento diferente. ¿Y cuál es este entendimiento diferente? De que en la vida para morir nacemos y que el ganar o el perder forman parte de la vida. Y tenemos que estar listos para enfrentar el ganar como el perder. Y que sea que ganamos o sea que perdamos, nuestro corazón solamente está siendo modelado. Nuestra vida está siendo modelada, está siendo transformada en una vida mejor que la que teníamos antes de entrar a ese túnel. Entonces, ahora bien, yo quiero decirte, ¿cómo saber cuando la sanidad llega así, cuando ya no te duele? Pero ¿cómo saber que tú verdaderamente estás entrando ya en el proceso de la sanidad? Cuando dejas de preguntar y solamente te mueves. ¿Te mueves a qué? A llorar, a sufrirte, a dolerte, a condolerte, a llenarte a lo mejor de muchas lágrimas la vida, a inundar tu vida de lágrimas, a inundar tus libretas de frases, de palabras, de cartas una y otra vez. Pero sobre todo eso que hagamos hay una garantía. Ya no esperamos que nadie nos dé las respuestas, simplemente acatamos, aceptamos nuestra realidad y avanzamos con ella hasta el final del túnel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, te digo. Nadie puede minimizar el dolor de nadie. Yo no puedo minimizar, ni tú tampoco, el dolor de un niño cuando pierde un juguete, cuando pierde una mascota. Como tampoco una persona puede minimizar el dolor de otra solamente porque no lo ha sufrido o porque lo sufrió de diferente manera. El dolor de cada persona es respetable. El dolor de cada persona es único. El dolor de cada persona es diferente del resto de la gente. Y porque es diferente y es único y es personal, yo te dije hace rato, cuando tú estés en un velorio, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Porque hay veces que hay gente que dice puras estupideces. Sí, perdóname, pero es así. Es que yo creo que Dios te está castigando, por eso te quitó a tu papá. Por eso te quitó a tu esposo. Es que Dios te está castigando. Quítate de esos argumentos, porque pierde el que es bueno como el que es malo. Pierde el que se conduce en integridad como el que no se conduce en integridad. Pierde el que cree en Dios como aquel que se dice ateo. El decirnos ateos o el decirnos creyentes no nos deja fuera de un tiempo de pérdida. ¿Sí o no? Todos sin excepción experimentamos el tiempo del dolor, el tiempo de la pérdida. Todos sin excepción. Aquí la situación es hacernos responsables de nuestro propio dolor. Nadie se va a hacer cargo de tu dolor nada más que tú. Solamente tú, de manera personal, de manera responsable y de manera cuidadosa, puedes hacerte cargo de que el dolor, si llega, toque todo lo que eres, espíritu, alma y cuerpo, y salga. No se debe de quedar, porque si se queda te corrompe, pero si sale después del tiempo que debe de ser, entonces es un agente de transformación. ¿Cómo es posible que a través de un dolor tan grande, de una pérdida tan tremenda, yo pueda llegar a ser mejor persona? Sí, así es. Porque el dolor tiene esa facultad otorgada por el mismo cielo. Creas tú o no creas que hay un cielo. Creas tú o no creas que hay alguien más grande que tú que lo controla todo. Pero el dolor tiene esa facultad de transformarnos completamente. Te voy a hacer una pregunta. Si tú quemas en este momento un papel,
le prendes fuego a un papel, ¿qué es lo que se produce después de que has quemado el papel? Ceniza. La pregunta, cuando esa ceniza ya la tienes tú en tus manos, ¿tienes manera de volverla a hacer papel? ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo un proceso irreversible. Ha habido una transformación y ya no es posible que esas cenizas se conviertan en papel, ¿verdad que no? Ok, en el caso del dolor, en el caso de la pérdida es lo mismo. Tú vas a perder lo que hayas perdido, lo que sea, persona, circunstancia, dinero, oportunidad, lo que sea. Pero si tú te aplicas en el avance de ese túnel llamado duelo, te aplicas y eres diligente contigo mismo, va a ser imposible, fíjate bien, va a ser imposible que saliendo de ese túnel las crisis o los duelos o las pérdidas te vuelvan a ponerte como en un estado de larva. Como tú ya saliste en libertad como la mariposa, vas a tener la capacidad para vivir por encima de tus circunstancias, por encima de ellas, porque tú ya no vas a volver a regresar a ser una larva babosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Hablar de esa larva babosa es hablar de una persona dependiente en gran manera de los demás. Sabes que a veces una persona tiene y encuentra la resolución a sus conflictos y a sus problemas personales cuando atraviesa una pérdida de aquello que más ama y a lo cual más se ha aferrado. Sabes que a veces, no lo sabías, pero te voy a decir algo, sabes que aquello a lo que más nos aferramos muchas veces es necesario que el mismo cielo dé el banderazo de salida para que tú y yo seamos procesados en medio de una pérdida en ese sentido o en esa área de nuestra vida a la cual nos apegamos. Ya me estás haciendo cara de serio. Yo no estoy diciendo que mi papá Dios me lo quitó porque yo me aferraba a él y yo era orientada hacia mi papá. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando, vamos a suponer, ¿sí? A veces adoramos tanto lo que hacemos que a veces hasta que lo perdemos nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos, ¿sí o no? Porque cuando una persona ya adora algo, cuando lo pierde o cuando hay un cambio en eso, ¿verdad? Se va a la lona. Pero si lo trabaja correctamente, entonces su vida es preparada y es ensanchada para recibir más de lo que tenía. Y cuando hablamos de una pérdida humana, ¿verdad? Lo único, como te lo dije hace rato, es que tenemos que ver que es una vida que ya pasó. Todos tenemos una fecha de inicio y una fecha de caducidad y nadie sabe la fecha de caducidad. Pero dice Eclesiastés 8:8, estoy hablando de la Biblia, tu Biblia, no estoy hablando de religión. Pero dice la Biblia en Eclesiastés 8:8 que nadie tiene poder para retener el espíritu del hombre y sobre el día de la muerte. Para mí esto fue liberador, porque cuando murieron mis padres siempre se queda uno con la pregunta: ¿y si pude haber hecho más? ¿Y por qué no hice esto? ¿Por qué no tuve para aquello? ¿Por qué no fui aquí? ¿Por qué no fui allá? Pero no, dice que nadie. O sea que aunque yo hubiera ido a China, a Holanda y a hacer 1000 cosas que hubiera querido hacer, el día de ellos ya estaba estipulado desde antes de que siquiera ellos nacieran. Lo crea yo o no lo crea, estoy hablando de las pérdidas humanas. El cómo se muere o el cómo se murió, eso nadie tampoco lo puede saber. Pero lo cierto es que nadie llega tarde, ahí lo dice, nadie llega tarde a esa cita. Nadie llega tarde. Nosotros hemos encontrado casos de personas que tienen urgencia de ir a X lado y tienen la urgencia de irse y se van, y es que ahí ya las está esperando la muerte. Como quiera que sea, porque te voy a decir el que se va a morir, a lo mejor no lo vas a creer, pero está comprobado que el que se va a morir, sobre todo el enfermo terminal, sabe que ya se viene su muerte. El enfermo terminal, por más que le oculten que se va a morir, él ya sabe que se va a morir.
Pero por alguna extraña razón, mira, hablándote de mi suegro, que yo nomás lo vi la última vez que agarró sus maletas y que se iba al trabajo, y que le hicimos una comida en grande a mi suegro y lo despedimos, y él hasta cargó maleta, cama, tele, como si se fuera a cambiar, como si fuera a hacer un viaje. Y él se fue, y a los 8 días, el día de las Torres Gemelas, él encuentra su problema ya de salud y ahí muere. Y fue muy rápido, no se tardó mucho, pero algo dentro de él ya le avisaba, ya lo presentía, porque él dijo ese día: quiero comer todo lo que a mí me gusta. Y le hicimos, de verdad, no tienes idea, era un banquete lo que le hicimos. ¿Sí te acuerdas, Ángela? Le hicimos un banquete de todo lo que a él le gustaba. Y comió y gozó a sus hijos, a sus nietos. Y era como que él ya presentía. Dijo: me voy, pero regreso. Así dijo él: me voy, pero yo regreso. Y te quedas con eso. Y el día que él le pasa esto para morir, le habló a todos sus hijos. Nunca les hablaba, pero les habló a todos sus hijos para decirles que los amaba. Y a mi esposo no lo encuentra y solo me encuentra a mí. Me dice: dile a mi tigre que lo amo con todo mi corazón, que lo quiero mucho. Y ese día a las 9 de la noche él sufre un desmayo, se le revienta una arteria de su cerebro se llena de sangre. Yo ya no lo volví a ver. Por eso dice ese texto que nadie llega tarde a esa cita divina. Y para mí ha sido liberador darme cuenta de eso, porque ahí se acaban las preguntas. Y yo hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Es liberador saber que por encima de nuestras circunstancias hay alguien que dice: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Y es lo mismo, quiero decirte algo, incluso es lo mismo en las relaciones. Hay veces que hay alguien que tiene que ser arrancado con violencia, a través de un duelo muy violento, para ubicarse en el aquí y en el ahora. Porque ese es nuestro problema, que no sabemos vivir el aquí y el ahora. Y te decía de los orientales. Yo no sé si llegaste a ver en la televisión cuando en el país de los estos malos, hombre, Corea del Sur, Corea del Norte. Cuando muere el primer ministro, todo el pueblo desgarró los soldados, la gente más digna, desgarró sus vestiduras frente a todas las cámaras, porque ellos no encontraban de qué manera poder llorar lo suficiente por el que ya se había ido. Y en la antigüedad, ¿sabes que se contrataba gente que lloraba? En los tiempos bíblicos se contrataba gente, se les pagaba por llorar, porque creían que eran insuficientes las lágrimas para llorar la ausencia del amado que ya no estaba. Y eso pásalo a todos los niveles, a todas las áreas, en trabajo, en relaciones, en mascotas. O sea, hay que llorar. Una de las recomendaciones en medio del dolor es: hay que llorar, date el permiso de llorar. No tienes que llorar delante de la gente, no tienes que llorar delante de una cámara ni subirla al Facebook, no, pero tú tienes que saber que en el tiempo de duelo tú no puedes bailar ni puedes distraerte. Es tiempo de llorar, es tiempo de enlutarte, es tiempo de tirarte a la lloradera, y no va a pasar más que tu salud física y mental van a estar en equilibrio, y tú vas a atravesar ese túnel con dignidad, con carácter, con madurez, pero al salir de él vas a empezar a estar listos para recibir la adquisición, la añadidura, porque el hecho de perder no nos deja perdiendo para siempre. Aún en el mismo universo no se aceptan vacíos. Y cuando hay algo que falta, la misma naturaleza se mueve y trabaja para suplir eso que faltó. ¿Qué sucede cuando perdemos? No vamos a sustituir a la persona, pero vamos a llenarnos del bien que nos hace el llorar y el llorar y el drenar y el hablar, hasta que el dolor se exprima y se seque completamente, hasta que recordando lo que ya no tienes, o recordando a quien ya no tienes, lo único que puedas hacer es bendecir el tiempo que lo tuviste,
bendecir al cielo que te lo prestó y comprender que todo en la vida es un préstamo. Todo en la vida es un préstamo. Aún hoy esto que hoy vives, esto que estás viviendo en tu propia vida no va a durar para siempre, porque todo es temporal, todo es pasajero. Lo único que no se mueve y lo único que no se va a mover es el carácter que tú vas a desarrollar a lo largo de ese túnel. Ese carácter, cuando sales de ahí, ya nadie te lo quita, ya nadie te lo puede arrancar, porque es una capacidad que tú vas desarrollando en la medida que vas avanzando en ese túnel. ¿Estás de acuerdo? Ahorita más adelante Maru les va a especificar algunas cosas más en relación a los duelos, pero es bien importante, porque si yo veo el duelo de esta manera, entonces yo voy a procurar y prender la luz roja cuando ya me estoy atorando, cuando ya tengo más tiempo del que debo estar ahí atorada, atascada, de no querer soltar, de no querer drenar, de no querer hablar, de no querer llorar. Eso es peligroso. Es peligroso cuando una persona se resiste. Y te dije hace rato, y cuando una persona ya se supone debió haber soltado ese duelo y no quiere hacerlo y lo está reviviendo una y otra vez, eso es necedad, eso es violencia para con uno mismo. Y no podemos salir bien librados de eso. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. ¿Estás de acuerdo? Ahora, te puse a que hicieras tu epitafio. Alguien que quisiera decirnos, o que alguien que no tenga pena decir cómo le gustaría que dijera su epitafio. A ver, póngase de pie, dígalo fuerte. ¿Cómo le gustaría que dice su epitafio? Ok, un aplauso. Ahora le voy a decir cuál es el mío. Desde siempre lo he tenido ahí. Y ya le dije a mis hijos que así quiero que diga mi epitafio. Ay, a la que nunca se rindió y a la que nunca se rajó. A Maribel. Todo el mundo la recuerda, sus amores también. Sí, yo quiero que me recuerden de esa manera, la que nunca se rajó, la que nunca dijo no, la que le entró con todo. Y como quiero que me recuerden de esa manera, le voy a decir algo. Yo no puedo permitirme por ningún motivo quedarme atorada en el túnel. Y a veces uno atraviesa no uno, sino varios, porque una pérdida suma más pérdidas. Pero ¿qué cree? Una adquisición suma más y más ganancias. Y yo he visto, cuando yo cerré el duelo de mi padre, yo he visto una bendición tan grande en mi vida, tan grande en mi vida como usted no tiene una idea. ¿Sabe por qué? Porque muriendo mi padre terrenal, yo me quedo huérfana. Y haga de cuenta usted que el cielo se activa cuando un huérfano se hace consciente de su orfandad. ¿Sabe por qué? Porque Dios, iba a decir, ya va a hablar de Dios. Sí, le voy a hablar de Dios. Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y yo hoy he podido ver que la mano de mi Padre que está en el cielo es más grande que la mano de mi Padre que estaba en la tierra. Y ahora ya no estoy más huérfana, porque he podido experimentar. ¿Cómo se experimenta un padre? Si no es a través de esa sensación de orfandad que muchas de las veces nosotros vivimos. ¿Sí o no? Bueno, quiero pedirle a Maru que pase por favor tantito. Y quiero, mientras Maru pasa, quiero hacer otro ejercicio con usted. Quiero pedirle en esta hora que ahí al reverso de su epitafio usted anote en este momento quién o qué, fíjese bien, quién, hablando de persona, o qué ha perdido usted ahora. Estoy hablando de un duelo reciente. No me ponga duelos de hace más de 5 años. ¿Qué y a quién ahora usted está teniendo en pérdida?
¿Sí estamos de acuerdo? Anótelo. ¿Sabe por qué? Porque tanto el epitafio como lo que está escribiendo al final nos van a ayudar al final de este taller a hacer algo. Así que escríbalo. Voy a pedirle a Lilia que prepare el video que quiero que vea. Bien. Estamos hablando de temas muy sensibles, ¿verdad? Yo creo que más de alguno aquí puede levantar su mano y decir: he perdido algo significativo en este último tiempo en mi vida, quizá, o he estado atravesando pérdida tras pérdida. ¿Alguien se identifica? Y en realidad hablar de duelo, en realidad hablar de pérdidas es hablar de enfrentar a una realidad a la que todos estamos vulnerables. Día con día estamos perdiendo. Ya lo mencionaba hace un rato pues mi mamá. Y el duelo es la respuesta normal y saludable de una persona ante una pérdida. Y pues bueno, no sé si tú puedas identificar qué emociones tú has almacenado a raíz de esa pérdida. Y es muy importante porque mira, la gente acude a terapia precisamente porque las emociones, que son esta energía con la que todos nacemos, las emociones que son este paquete con el que todos venimos al mundo, de pronto se vuelven pesadas y se vuelven difíciles de llevar. Entonces, mucha gente acude a terapia precisamente por eso, porque ya las emociones les han rebasado en cuanto a peso, en cuanto a carga. Y nosotros como seres humanos no estamos diseñados a hacer depósitos de dolor, no estamos diseñados a hacer depósitos de sufrimiento. No es normal y no es algo que te va a llevar a crecer. Cuando nosotros hemos perdido algo o a alguien, no está bien almacenar las emociones, ¿verdad? Me encontré una vez un caso de una persona que perdió a su esposo en un accidente muy, muy terrible. Y bueno, esa persona estaba de luna de miel, se habían ido de luna de miel y ellos pues estaban disfrutando y de pronto les llega un auto y los embiste y el esposo muere. Entonces, para ella esa pérdida, tú te imaginarás, fue muy terrible, marcó su vida completamente. Y algo que empezó a suceder es que ella experimentó las etapas del duelo, pero se ancló precisamente en una negación. Y el negarnos a afrontar el duelo, el negarnos a vivir la realidad de perder, nos hace acumular emociones. Entonces yo quiero que tú identifiques qué emociones has ido acumulando. En el caso de esta mujer, ella estaba llena de enojo, sobre todo de enojo con Dios, porque decía: ¿cómo es posible? Mi marido, tan buena persona, en el momento en el que sucede esto, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, haya permitido eso sobre nosotros? ¿No es cierto? Y entonces, en medio de la negación, experimentamos muchas preguntas, experimentamos muchísima frustración, porque no queremos aceptar esa realidad. Y yo te estoy hablando de las pérdidas. El video habla precisamente de las pérdidas de familiares o de parientes o de cercanos, que son difíciles de enfrentar, pero que tú y yo tenemos que enfrentar, porque la pérdida, el cambio, es una constante en la vida de los seres humanos. Y nosotros tenemos que aprender a vivir perdiendo, como decía mi mamá, porque en medio de la pérdida vamos también ganando, ¿no es cierto? Entonces, si quieres ponerme las diapositivas, Lilia, vamos a dar una breve semblanza de todo lo que has venido a escuchar. Ya sabes, a mí me gusta mucho que tú te vayas pues con bastante información, pero sobre todo con herramientas para que podamos afrontar esto. ¿Sí te parece bien? Y bueno, fíjate que ahí en tu pantalla dice que nos movemos a través de dos situaciones importantes. Una es el apego y otra es el desapego, ¿no es cierto?
Cuando se experimenta en la vida cambios abruptos como lo es una pérdida, nosotros nos enfrentamos a esta terrible idea de dejar ir, la idea de que esa persona ya no va a estar, que esa situación con la que yo estaba viviendo, no estamos solamente hablando de personas, también estamos hablando quizá de un estado civil, ¿verdad? El matrimonio, estamos hablando de la pérdida quizá de un trabajo, estamos hablando de la pérdida también patrimonial, de la pérdida de la salud. Hay un sinnúmero de pérdidas que el ser humano experimenta y en todas ellas se ve contrapuesto el apego y el desapego. Y el apego, como bien lo dice esta definición, es el estado emocional de vinculación compulsiva a algo o a alguien originado por la creencia de que sin eso no se puede vivir o no se puede ser feliz. ¿Te ha pasado con algo, con alguien, con alguna situación? ¿Sí? Y entonces tenemos esta condición de apegarnos a las cosas y muchas de las veces esta vinculación se vuelve muy fuerte, ¿verdad? No te vinculas de la misma manera con tus hijos o con tu esposo que con el vecino o con el compadre, ¿verdad? No te vinculas de la misma manera con tu hijo que con tu puesto de trabajo. ¿No es cierto? Son relaciones distintas, son vínculos distintos y a medida que nosotros nos vamos dando cuenta, el vínculo se vuelve muy fuerte con ciertas personas, con ciertas cosas, con ciertas situaciones que representan o significan algo para nosotros, algo especial, ¿no es cierto? Entonces, el apego precisamente en este estado emocional es el que nos hace creer que si perdemos cualquier cosa o cualquier persona de las que ya te mencioné, no vamos a ser feliz. Y sabes, a veces es difícil pensar porque yo un día le decía a mis papás, no me recuerdo en qué época del año pasado, pero me volví muy reflexiva. Creo que ya estaba yo a punto de dar a luz porque tenía creo que como unos 7, 8 meses de embarazo y me recuerdo que yo le decía a mi mamá, sabes, estos días he estado pensando mucho en qué pasaría si de pronto ustedes ya no estuvieran, cómo cambiaría mi vida, cómo sería mi percepción de la vida y hacia qué cosas me estaría yo enfrentando pues sola, ¿no? Sin ustedes como padres, ¿no? Tengo a mi esposo, tengo a mi hermano quizá, pero hablando del vínculo de padres, y yo podía ver esto como algo a lo que muchas veces le damos la vuelta, ¿no? O sea, no queremos hablar de la muerte, ni queremos imaginar la muerte, ni queremos tocar el punto de quizá alguien ya no va a estar, ¿verdad? O quizá alguien se va a ir y entonces nos volvemos apegados precisamente por este vínculo. Y el apego no quiere decir que sea malo. Yo lo veo ahora con mi bebé y él es muy apegado a mí, tiene 1 año y medio. Y yo me recuerdo precisamente que hay gente que te dice, no, está mal, se va a mal acostumbrar, no puedes criarlo tan apegadamente. Pero yo pensaba y decía, en este momento de su vida que nunca va a regresar, esta oportunidad, este regalo que yo tengo y que él tiene, pues la voy a disfrutar, ¿verdad? Voy a disfrutar ese apego. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando el apego y el desapego? Que vamos a leer fuerte, si lo alcanzas a ver. ¿Qué dice el desapego? Dice aceptar que no podemos hacer nada para detener la transformación de la vida, ¿no es cierto? No podemos hacer nada. ¿Tú y yo podemos hacer algo ante la pérdida de alguien? ¿Verdad que no? ¿Ante un cambio, ante alguna desilusión? No. Y muchas veces nos culpamos cuando perdemos a alguien o cuando perdemos algo. Nos culpamos y decimos, es que si yo hubiera hecho esto, quizá no lo hubiera perdido. Es que si yo me hubiera esforzado más en esto, quizá no hubiera perdido. Pero en realidad nadie puede hacer nada para detener la transformación de la vida. ¿Y cuál es la clave para vivir entre la realidad de la pérdida,
la realidad de la vida, pues es buscar un equilibrio perfecto entre el apego y el desapego. Porque no podemos negar que todos necesitamos de todos y que en realidad es necesario que tú te vincules, ¿verdad? Hay gente que no quiere vincularse por miedo a perder. Hay gente que no quiere vincularse porque la pérdida le genera un estrés, una ansiedad, y entonces se aísla, se encierra y dice, no, mejor hasta aquí. Pero en la vida, tú y yo no podemos perder el regalo de lo que es la vinculación. ¿Ok? ¿Sí estás conmigo? Ahora fíjate bien, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de adaptarnos a la transformación, a los cambios constantes. ¿Qué es lo que nos hace entrar en conflicto cuando experimentamos pérdida? Muchas veces nosotros, quizá a lo mejor aquí quien ha dicho, pues yo estoy experimentando ahora pérdidas o experimenté, o quizá no has experimentado alguna pérdida significativa, pero lo que hace que nosotros entremos en conflicto ante la transformación o ante los cambios constantes es la rigidez en el pensamiento. La rigidez en el pensamiento. ¿Cuál es ese? Pues nos quedamos y nos casamos con la idea de que todo lo puedo controlar, ¿verdad? Que puedo controlar la vida, no solo mi vida, sino la vida de los demás, que puedo controlar el tiempo, que puedo controlar. ¿Verdad que hay aquí alguien que le gusta el control? Sí, hombre, bastante. Yo creo que más del 100%, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que nosotros sepamos aprender a aplicar lo que es vivir en el presente, en el regalo de la hora. Es decir, hay padres que continuamente tratan de controlar a sus hijos porque están ellos viviendo en un futuro que aún ni siquiera llega, ¿no es cierto? O viviendo de un pasado que les hace ruido porque no ha sido sanado. Y por supuesto que todos los padres responden a esto: yo quisiera que tú no vivieras lo que yo viví, ¿no es cierto? Ahora que yo soy madre te lo puedo decir, pero en realidad nadie puede controlar lo que el otro va a experimentar. Nadie puede controlar los cambios, las transformaciones que la vida va a tener. Nadie puede controlar el día de la muerte de alguien más. Nadie, absolutamente nadie tiene mano en ese asunto. Y en realidad esto nos tiene que aliviar porque vivimos con mucho miedo hacia el futuro, que no disfrutamos el presente, o con mucha culpa o pesar con respecto al pasado y no disfrutamos el presente. Es necesario que te ancles al aquí y a la ahora. Es necesario que, mira, te descalces. Ya me voy a descalzar, si te huele a pies, pues bueno. Te descalces y sientas el piso y digas, ¿dónde estoy ahora? Y esto no es un rollo ni metafísico, ni para que ni te espantes, porque aquí no hacemos eso. Pero es de ubicarnos, de reorganizarnos, ¿verdad? Ante la vida. Ahora fíjate, cuando tu atención está en el presente, no cargas con el peso del pasado. Esa frase me encanta, ¿no? Porque la vida nos da la oportunidad de experimentar momentos únicos que no se van a repetir. Es decir, Dios te da el regalo de vivir día a día. Y yo te tengo que hablar de Dios porque, bueno, pues es en lo que yo creo y yo te animo a que creas en Él, ¿verdad? Es necesario. La clave es encontrar eso, equilibrio entre apego y desapego. Ahora fíjate, en la elaboración del duelo es importante considerar varias cosas. La primera es las circunstancias de la pérdida, de tu pérdida. ¿Cuáles fueron las circunstancias? El tipo de, vamos a decirlo así, el tipo de situación que rodeaba la pérdida. ¿Ok? La red de soporte
Es decir, ¿quién está ahí contigo? Porque en la pérdida tenemos un pensamiento que se siembra en nuestro interior y es: estás solo, estás sola y nadie comprende tu pérdida. Y eso es una mentira, porque en las pérdidas, o al hablar de pérdidas, nadie está solo. Es decir, todos experimentamos pérdidas distintas, ¿no es cierto? Claro que nos sentimos solos porque es una de las sensaciones que se instalan, de las emociones o sentimientos que se instalan desde la pérdida, pero es necesario que nosotros sepamos que hay recursos personales y que podemos encontrar precisamente transformación desde el dolor, ¿ok? Ahora, fíjate muy bien, quiero hablarte del duelo. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Y hay características del duelo que tú tienes que recordar. ¿Esto por qué? Porque como no sabemos qué vamos a enfrentar el mañana, a lo mejor tú, como te decía, ahora no lo estás viviendo, pero el día de mañana puedes encontrar a alguien que lo está viviendo y tienes que recordar cuáles son estas características del duelo. Número 1 es que es inevitable, ¿verdad? No se puede evitar. 2, duele, y duele hasta los huesos, porque desprendernos de algo que amamos o con quien estamos vinculados tan fuertemente es doloroso, ¿o no? Hasta los huesos. Deriva crecimiento. Es importante saber que después de la pérdida yo puedo encontrar transformación, yo puedo encontrar crecimiento. ¿Y cómo tú puedes decir esto? Bueno, pues hay muchísimas asociaciones civiles que se abren desde una pérdida. Después de haber elaborado un duelo correctamente, hay personas que encuentran fuerza, que encuentran ese poder para poder ayudar a otros que están quizá viviendo lo mismo o la misma pérdida, ¿no? Y entonces encontramos muchas asociaciones civiles que están ahí, de personas que han perdido hijos, que han perdido esposos, que han perdido, pues no sé, patrimonios, que han perdido tantas cosas, y están ahí para ayudarnos a salir también, ¿no es cierto? Para enseñarnos que toda pérdida puede derivar crecimiento. Ahora, hay etapas del duelo. Ya te he mencionado y mi mamá ya te ha mencionado algunas. La primera es la negación, la segunda es el enojo o la ira, la tercera es la negociación o el regateo. ¿Cómo es esto? Ahorita los vamos a explicar. La cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Entonces, en medio de la negación, yo sigo preguntándome, ¿por qué carambas me pasó esto a mí? No lo puedo creer, no está sucediendo. Ahora tú puedes decir, ay, bueno, pues quizá no me encuentro ahí, quizá me encuentro en el enojo y en la ira, ¿verdad? Pero hay una característica en las etapas del duelo. De la primera a la segunda hay un vaivén continuo. Es decir, niego que está pasando, pero luego aterrizo a la realidad, me enojo con Dios y vuelvo a negar en mi mente lo que está pasando, y es como un ciclo continuo tóxico para nosotros. Sin embargo, nadie puede determinar, ya pásale de la negación, ya pásale al enojo. ¿Sí me explico? O sea, cada persona tiene y conlleva un proceso diferente. Nadie puede acelerar el proceso de alguien más, ¿verdad? Pero sí podemos decir que un duelo se vuelve patológico cuando la persona no quiere salir de la negación, del enojo y de la ira. Y el duelo patológico es algo que empieza a trastornar nuestra mente y nuestras emociones. Te voy a platicar el caso de una mujer que perdió a su hijo y ella estaba negada a esta realidad. De hecho, fue un shock tan fuerte porque no le permitieron despedirse de su hijo. Ella no se despidió en el ataúd de su hijo. Y entonces llegó un día a terapia y ella decía, ¿sabes qué? No puede estar pasando esto. Yo creo que mi hijo está vivo.
yo creo que está vivo, pero no, ahí está el acta de defunción, no, está vivo. Y pues tú la veías ahí enojada por la pérdida, y pasó el tiempo y la volvimos a ver y ella nos dijo, ¿sabes qué? Ya hablo con mi hijo. ¿Cómo hablas con tu hijo? Pues mi hijo viene y me visita de vez en cuando a la casa, y él ha tomado forma de un pájaro, y él me habla y yo lo alimento y le doy agua, y yo no lo puedo atrapar, pero viene y sé que es él. Y bueno, pasó el tiempo y ya de pronto en la calle la vimos sin ropa, pues en una condición muy triste, precisamente porque el duelo mal elaborado, y esto no te estoy hablando que pasó en 3 semanas, esto pasó durante años. Ella no salió de la negación, del enojo, de la ira. Negación, enojo, ira. Esto vuelve algo muy patológico y hace que de verdad no encontremos transformación. ¿Por qué? Porque estamos tan apegados, porque no queremos soltar y porque nos cuesta trabajo trabajar con la pérdida que hemos tenido o hemos experimentado. Pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida es injusta, porque la vida permite eso, porque Dios permite esto, porque es tan malo que se ha llevado a mis amores, porque a veces nos hacemos esas preguntas, pero sin la respuesta correcta ante esto, nosotros vamos a enojarnos continuamente. Y tú vas a decir, bueno, ¿y cuál es esa respuesta? ¿Cuál es? En medio de las pérdidas, nosotros también somos forjados en el carácter. Somos forjados en el carácter. Y yo te lo puedo decir, mira, yo perdí un bebé en el vientre. Y un día tengo un blog y escribía acerca de esto. Y decía, pues todo el mundo me decía, ay, bueno, ya supéralo, pues ni siquiera fue un bebé, ¿verdad? De verdad, o sea, escuchas comentarios tan hirientes y tan crueles de gente que ni siquiera tendría por qué estar hablando, pero hablan porque no se saben quedar callados ante la pérdida. ¿Me explico? Y entonces la riegan más. Quizá no sea su intención, pero la riegan más. Y yo perdí a este bebé y yo escribí ahí en el blog, nunca quizá encontré la respuesta al por qué me sucedió esto, pero aprendí a preguntar el para qué en medio de esto. Y así igual tú, quizá no haya respuestas para tu pérdida, porque te estás cuestionando continuamente, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Dios? Pero tienes que empezar a preguntarte el para qué. Y en medio de esto, nosotros podemos empezar a aceptar. Sí, vamos a atravesar una negociación donde nosotros mismos vamos a hacer un regateo al respecto de, ok, bueno, se perdió, ok, perdí a esa persona importante, y quizá vamos a experimentar una depresión muy fuerte, como lo es normal, pero tenemos que asegurarnos de al final de ese camino de lágrimas llegar a la aceptación. Y sabes, en medio de esa aceptación, Dios trae consuelo al corazón. Dios trae confort al corazón. Dios trae ternura al corazón, porque no es que Dios sea un Dios malo, sino que muchas veces nosotros necesitamos esas sacudidas para voltear a ver a Dios. Yo te lo digo, yo me di cuenta de eso. Y fui madre después de 8 años de esa pérdida. Vamos a seguir. ¿Qué dice? 10 cosas para el corazón enlutado. La primera cosa es aprender a despegarse. Desapegarse. Es necesario, como te decía, soltar.
No es sano que en medio de la pérdida tú estés apegándote. ¿Me explico? No es sano que tú estés negándote a ver la realidad de la pérdida. ¿Es difícil la realidad de la pérdida? Lo es, y es mucho y te va a doler. Pero hay que aprender a desapegarnos. Hay que comunicar lo que se siente. Una de las cosas más terribles era lo que te decía, el aislamiento, y ya lo has escuchado mi mamá. El silencio hace que nos enfermemos mental, emocional, espiritualmente. En la Biblia hay un proverbio que precisamente dice esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y los huesos hablan de la vida, del vigor, de la fortaleza, de la energía, de lo que sostiene tu cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué sería de nuestro cuerpo sin los huesos? Pues no puedes caminar, no puedes avanzar, ¿no es cierto? Entonces es necesario abrir los labios, abrir el corazón, a hablar de lo que estoy sintiendo. Por eso siempre recomendamos que en medio del luto, en medio de la pérdida, no nos mediquemos, ¿verdad? Yo conozco gente que de verdad, se zambute las pastillas que le dan para que deje de llorar, porque en nuestra cultura hay un miedo terrible a que la gente llore, ¿no es cierto? Sí, es más, si te encuentras a alguien y ese alguien decidió abrirte el corazón y decirte, ya no puedo más, mira, me está pasando esto, y empieza a externar y empieza a llorar, porque las lágrimas son esa manifestación externa de que algo está drenándose en nuestro interior. Los lagrimales Dios los diseñó para drenar nuestras emociones, ¿verdad? Y si te encuentras a alguien así en la calle que te esté hablando de eso, o en cualquier otro lugar, tú te pones nervioso, ¿no es cierto? Y dices, santo Dios, llora. No. ¿Y sabes qué haces? Y dime si no. Agarras, le tocas el hombro y ya no llores. ¿No le dices eso? La neta, ¿verdad? ¿O no te lo han dicho a ti? Ya no llores. Si lo hacemos desde niños, yo que tengo un bebé, de pronto lo traigo llorando en el supermercado y me cacho que le digo, ya no llores. Oye, yo creo que Mateo voltea y me dice, pues sí, es la única manera en la que me comunico, mamá. O sea, si algo me duele te lo tengo que decir, ¿no? Y no hay ninguna regla en los bebés, por ejemplo, o en los niños, que les haga limitar sus lágrimas o que les haga limitar su llanto. Pero en los adultos, mientras más vamos creciendo, se taponean nuestros lagrimales. ¿Cuánta gente hay aquí que no ha llorado desde hace años? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no nos permitimos externar el dolor, porque pensamos que externar el dolor es para gente débil, o pensamos, incluso en los hombres, hay una cultura que dice, los hombres no chillan, eso es para viejas, ¿no? Y si tú ves a tu esposo llorar, dices, ¿llora? ¿Qué te pasó? ¿No? Porque no podemos manejar el llanto. No nos han enseñado a manejarlo, nos han enseñado que hay que callarlo. Pero yo te tengo que decir que para el corazón que está enlutado hay que comunicar lo que se siente. Hay que abrir los lagrimales, hay que sacar, hay que drenar las emociones, ¿ok? Se requiere tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Las vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con lo bueno. El hecho de que tú estés aquí ya es un paso para afrontar tu pérdida. ¿No te parece? Y no porque seamos la última Coca-Cola en el desierto, pero de algo te va a servir estar aquí, yo estoy segura. Y ahora dice, ser pacientes consigo mismos. A veces en el duelo nos entra la impaciencia de querer suplir o de querer
trasladar el dolor hacia una actividad, ¿no es cierto? Y tenemos gente vigoréxica, tenemos gente workaholic, tenemos gente que no se da el permiso de vivir el duelo, que hace y 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 hace porque no quiere afrontar el dolor, quiere evadirlo. ¿Me explico? Y en la pérdida hay que detenernos y ser pacientes con nosotros mismos y decir, a ver, ahorita estoy en un tiempo de pérdida. Tengo que detenerme, ¿no? Dice la Biblia que hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Tiempo de qué más? No los oigo. Tiempo de hablar, tiempo de callar. ¿Sí? Todo eso que acabas de mencionar, que a ver si te lo entiendes tú. Todo eso es parte de una percepción de la vida de que todo tiene su tiempo. Y si estoy en un tiempo de pérdida, yo tengo que vivir ese tiempo de pérdida. No puedo estar en la fiesta. No puedo estar volteando y hacer 1000 de ejercicio para olvidarme de eso, o hacer todo lo que tenga que hacer de trabajo para olvidarme de eso, porque eso es entrar en la negación. ¿Sí me explico? Ahora, dice ahí también, aprender a perdonar. Y sabes, en medio de la pérdida, al que nos cuesta más trabajo perdonar es a nosotros mismos. Porque nos culpamos continuamente de la pérdida. Nos culpamos continuamente de quizá no haber estado ahí, nos culpamos de no haber hecho ciertas cosas, y entonces el hecho de culparnos o cargar culpa hace que el duelo se vuelva más difícil de elaborar. Tenemos que acudir a Dios, ya te lo decía, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que creer en nosotros mismos, es decir, que tenemos la capacidad de reconstruirnos. ¿Qué sucede cuando de pronto una ciudad es devastada por un terremoto? Por ejemplo, a mi esposo le tocó estar en el terremoto de la Ciudad de México, el más reciente, y sabes que llegó, se llama Gustavo, y llegó Gustavo, ese día llegó muy impactado, a él no le había tocado. Y él me dijo, no tienes idea, o sea, la gente está devastada por lo que pasó. Eso es también una pérdida, es un duelo, ¿te das cuenta? Y le tocó volver a ir 8 días después. Y a los 8 días después, dice él, me voy impactado de lo que la gente estaba haciendo, ayudándose mutuamente a quitar el escombro, ayudándose a limpiar, ayudándose, haciéndose saber que nadie ahí estaba solo. ¿Me explico? Cómo en esos momentos de devastación natural podemos sentir acompañamiento, podemos decidir acompañar y también podemos decidir creer en que se puede reconstruir, ¿verdad? Porque al cabo del tiempo, fue la semana pasada mi marido y me dijo, pues ves edificios que ya están de pie. Ah, bueno, aquí está Samuel, que es de allá. ¿No es cierto? Edificios que están de pie. Es decir, en lo natural se puede reconstruir un edificio, una casa. En lo emocional, tú tienes la oportunidad de reconstruirte desde la pérdida. Aunque todo se perciba como que estás en escombros, aunque tu vida se perciba como que ya no te queda nada, tú tienes la capacidad de reconstruirte. Y reconstruirnos no significa que vas a olvidar o no vas a honrar la memoria de aquello que has perdido. Reconstruirnos significa que le vuelvo a creer a Dios que si me ha permitido estar en este día es porque tengo un propósito, es porque tengo una razón por la cual estar aquí aún, ¿no es cierto? Tenemos que entablar relaciones, la número 8. Tenemos que decidir volver a sonreír. No es fácil sonreír. Y hay gente que toma la sonrisa como esa careta para decir, bueno, aunque estoy destrozado por dentro, puedo sonreír. Pero en realidad no es una condición a la que Dios quiere que te quedes. Él desea
que tú realmente sonrías desde el alma, aunque hayas perdido, que aprendamos a sonreír. Para mí fue muy difícil la pérdida de mi bebé, porque a la par estaba mi cuñada embarazada y ella ahorita tiene un niño de 9 años. Y yo me recuerdo que cuando nos embarazamos, pues era muy emocionante porque decíamos, bueno, vamos a vivir casi creo que pegado el embarazo. Y cuando yo perdí este embarazo, para mí era muy complicado siquiera voltearla a ver. Cuando nació el niño, yo no deseaba acercármele, estaba en el fondo muy enojada, no con ella, sino con la pérdida que yo había experimentado. Y a veces en medio de ese enojo uno se vuelve hiriente, se vuelve aislado. Y en esta pérdida yo aprendí algo, que pasado el tiempo, obviamente con la ayuda de Dios yo pude elaborar ese duelo, y pasado el tiempo yo volteaba a ver a ese pequeño y yo recordaba a Emanuel, porque así le pusimos. Y lo recordaba y justamente este pequeño, mi sobrino, ahora él nació casi con la cara de mi esposo, o sea, se parecía mucho a él. Lo que le pasó a mi hermano con Mateo, que se parece de todo a mi hermano. Pero te cuento esto porque anteriormente era tan difícil para mí sonreírle a ese pequeño. Y al elaborar ese duelo, al reconstruirme, al reconstruir la idea también de ser madre, pues hoy por hoy puedo volverle a sonreír, no solo a él, a su madre. ¿Sí me explico? Porque yo sé que en medio de ese momento difícil, yo pude apreciar el valor de la vida. ¿Me explico? Y agradecer lo que ese bebé durante esos meses me brindó. Lo que durante esos meses me dio. Y entonces yo pude empezar a dar, que es la 10 para un corazón enlutado. Una de los consejos es comenzar a dar. ¿A dar qué? Pues a dar alegría, a dar amor. Es una decisión, ¿no te parece? Pero el duelo mal elaborado o el luto muchas veces nos agobia tanto que no queremos volver a dar. Pensamos que lo hemos perdido todo, que no podemos dar. Y no es cierto. Ahí está esa capacidad para ti. Bien, ahora vamos al que sigue. Cuando estamos hablando del proceso de morir y de los diferentes duelos, hay 4 cosas importantes. La muerte esperada, que es lo que ya mencionaba mi mamá, aquella muerte anticipada que se va preparando, la familia se va preparando. Y a lo mejor está mal expresado esto porque nadie podemos estar preparados completamente para perder un ser querido, ¿no es cierto? Nadie. Pero cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad o cuando vemos una cama larga, por así decirlo, eso nos va pues preparando de alguna manera y vamos aceptando que hay un destino final, ¿verdad? Y eso es lo que es la muerte esperada. Hay algo que llamamos el duelo normal, ¿verdad? También la muerte no esperada. Esta es súbita, y estoy refiriéndome a las pérdidas de muerte, ¿ok? Pero trasládalo a las pérdidas abruptas, las que tienes así. Hubo gente que se suicidó en 1994 porque se experimentó una crisis. ¿Hay aquí alguien que vivió esa época? ¿Sí? Bueno, ¿usted se acuerda la devaluación? Pues hubo gente que no llegó a hoy, o sea que se decidió suicidar por esta pérdida tan abrupta en sus patrimonios. Eso es lo mismo que sucede en los diferentes procesos de pérdida, en los diferentes procesos de duelo. Son cosas inesperadas. La muerte del esposo de esta mujer en la luna de miel es una muerte no esperada, ¿no es cierto? Digo, en la noche de bodas o el día de la boda, quizá estaban ellos planificando vivir su vida y tener familia, y de pronto viene la muerte y les visita. Y eso es algo no esperado, algo abrupto, ¿verdad? Y por supuesto que hablamos ahora de la muerte apropiada. ¿Cuál es la muerte apropiada? Estamos hablando
de que no solo es para el que muere, sino para los que quedan. En vida, todos tenemos la oportunidad de arreglar los asuntos emocionales, todos. Aquel que diga, no, yo no tuve la oportunidad de arreglar las cosas, pues quizá no vio la oportunidad, pero todos tenemos la oportunidad y la capacidad de dejar las cosas arregladas. Hay que resolver los pendientes para tener una muerte apropiada. ¿Cómo es esto? Pues sí, todos sabemos que algún día vamos a morir, que algún día ya no vamos a seguir existiendo. Pero si nosotros continuamente tenemos esta idea ilusoria de que somos eternos, ay, mañana arreglo lo que hace 20 años no he arreglado con mi papá. ¿Tú crees que va a llegar el mañana? En realidad no. Ay, mañana hablo, pasado mañana hablo de lo que tenía pendiente con este desgraciado de mi esposo. Pero ese problema ya tiene 10 años y no nos hemos decidido a sentarnos a resolver. Y en medio de la resolución, cuando nosotros decidimos vivir una vida que arregla, que resuelve, que no deja las cosas para mañana, que se decide a hoy perdonar lo que tengo que perdonar, que se decide a hoy pedir perdón a quien tengo que pedir perdón, que se decide a reconocer que yo no sé si mañana despierte, pero hoy por lo menos voy a dejar las cosas listas por si el día de mañana mis ojos no se abren, entonces habré conocido lo que es preparar mi vida para una muerte apropiada. ¿Estás de acuerdo? Cada día es hoy para resolver mi vida. Cada día. Y es que, ¿sabes qué? En medio de las cosas que no resolvemos, es como que pensamos que nosotros tenemos una bodeguita y realmente se vuelve bodeguita o un cuarto de los tiliches. ¿Alguien aquí que tenga cuarto de los tiliches? Híjole, si ni quieres entrar, ¿cómo te lo vine a recordar, verdad? Bueno, te lo vine a recordar porque es necesario sacar las cosas que no has sacado y los pendientes, ¿verdad? Es tan necesario que nosotros vivamos la vida o nos vivamos como si nuestra alma fuera un departamento de 1 por 1. Así es mi casa, ¿eh? Yo no te estoy echando mentiras, aquí está mi mamá, aquí está Ángela. Tú entras al cuarto, das un paso, ya estás en la sala, media vuelta estás en la cocina, blanco, ¿cómo se dice? Blanco derecho, ya estás en el baño. Y entonces te avientas un estornudo y el vecino ya te dijo, ¡salud! Imagínate, qué bueno que es por arriba, pero si fuera por abajo, pues también te dice provecho, ¿verdad? O sea, todo se escucha, ¿no? Si yo tiro algo, me permito tirar algo en la sala, aquello se volvió un caos. Es tan pequeña mi casa que de verdad hasta eso doy gracias a Dios porque no me lo permito. Pero, ¿a qué voy? Tenemos que vivir vidas así, de departamentos pequeños. No permitirnos acumular. Yo en mi caso, por ejemplo, si tengo muchas cosas, agarro y le digo un día, porque déjame te cuento para que te rías. Tengo una señora que va y me ayuda una vez a la semana. Entonces ella llega, barre, se voltea y se va. Y todavía le pago, fíjate, todavía le pago porque haga eso. Todavía. Entonces cuando ya termina, yo le digo, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a limpiar el closet. Y yo por lo menos cada 2 meses saco lo que yo ya no uso, a la talla que yo ya no voy a volver, los zapatos que ya no me voy a poner y órale, si les sirven, si los quiere vender, si los quiere regalar, adelante. Y en mi casa solo me queda lo que uso. Esa fue una decisión que yo tomé, porque antes acumulaba y lo natural es una manifestación de lo emocional y de lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser desprendidos, aprender a resolver las cosas hoy, a no guardar resentimientos, a no guardar nada que me haga daño, a no guardar nada que el día de mañana yo me lamente por no resolver. Así es, y así
tenemos que aprender a vivir, porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de pérdidas en la familia, fueron pérdidas y duelos que se mal elaboran porque traemos culpas guardadas, traemos arrepentimientos o remordimientos de cosas que no hablé, que no resolví. Y si algo puedo decirte el día de hoy es: acuérdate de mi departamento y saca lo que no tiene lugar ahí. Sácalo, resuélvelo, porque la vida es hoy, no sabemos mañana, ¿ok? Vamos a continuar. Cuando tenemos una pérdida, toda pérdida provoca un efecto dominó, ¿no es cierto? ¿Has visto cómo se caen las piezas cuando tumbas una? Va como en hilerita, en corridito. Pues bueno, eso sucede con las pérdidas. Pareciera que tú dices: no veo lo duro sino lo tupido. Primero perdí a mi papá, luego mi trabajo, luego mi casa, luego mi familia, luego bla, 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 ¿no? Y vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y esto es una sensación terrible de desesperanza, pero tenemos que aprender que en tiempos de pérdida hay que replantear nuestra vida. ¿Cómo es esto? Fíjate, cuando yo te dije que me puse reflexiva, ¿sí te acuerdas de eso? Estaba muy gorda del embarazo y pues ya te imaginarás en estas épocas de bochornos y calores con la panza enorme. Y yo me recuerdo que le decía yo a mi mamá: ¿sabes qué? Porque ella me decía: bueno, ¿y si realmente pasa eso cercanamente? Si nos morimos, hija, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabes qué le decía? Antes mi respuesta a esto le decía: no, cállate, ya no hables de eso, no va a pasar, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de yo no quiero hablar de la muerte y eso no va a suceder. Y hoy por hoy, yo te digo algo, yo le comenté esto: pues me voy a reubicar en la posición que ahora voy a quedar. Porque antes, y bueno, ahora quizá, pero antes más, cuando era más joven, pues ellos son nuestros proveedores, el vínculo es más fuerte, ¿no es cierto? Pero una vez que ellos se van como padres, entonces yo me convierto en ahora un vínculo así para mis hijos, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor tú vas a decir: bueno, pues eso es lógico, pero hay que hacer un replanteamiento, una reubicación de nuestra vida, en dónde estamos ahora. Porque a lo mejor yo estoy hablando de la pérdida de los padres, pero ¿qué hay quien pierde hijos? ¿No es cierto? Dicen que el dolor más fuerte es ese, que ni siquiera tiene un nombre y que nadie debería enterrar a sus hijos, yo creo. Hay gente que entierra a sus hijos no por cuestiones de muerte física, quizá también por cuestiones de desilusión, de resentimiento, de enojo contra ellos, y han perdido la vinculación. Y en medio de todo eso que se experimenta difícil, nosotros tenemos que saber: ok, son tiempos de pérdida, hay que replantearnos, hay que permitirnos drenar el dolor, hay que perdonar. Es un tiempo para soltar, es un tiempo para desapegarse, es un tiempo para reconstruir. ¿Sí estás conmigo? Vamos a continuar. Hay pérdidas de tipos distintos, como ya mencionamos, algunas como el divorcio. La infidelidad es una pérdida muy fuerte. Es más, es una pérdida que es difícil sobreponerse a ella, porque estamos hablando de cosas tan intangibles como lo es la confianza, como lo es la seguridad. Y cuando hay infidelidad pareciera que te devastan por dentro en ese sentido. Pero aún en medio de esa pérdida de la infidelidad, de la seguridad, de la confianza, tú puedes reconstruirte. ¿Sí? No existe pérdida más grande que Dios no pueda sanar. No existe pérdida tan grande, devastación emocional tan grande que Dios no pueda sanar y pueda volver a construir. Otra pérdida es el abandono, ¿verdad? La violencia, el rechazo, la desilusión, como ya te mencionaba, etcétera. ¿Ubicaste? ¿Te fijas que no solo estamos hablando de muerte física? Hay muchas pérdidas. Entonces nos encontramos ante una vida que nos
pone el reto de afrontar y reconstruirnos desde muchas pérdidas, desde muchas. Vamos al que sigue. Vamos a ver qué es la expectativa. Y esto quiero mencionártelo porque muchas veces tenemos las pérdidas que te acabo de mencionar porque esperamos algo de alguien. ¿Te ha sucedido eso? Esperamos algo de alguien y ese alguien no nos puede dar eso que nosotros esperamos. Entonces experimentamos desilusión, experimentamos frustración, quizá nos llegamos al divorcio, llegamos a la infidelidad, esperamos tantas cosas. Es la esperanza de conseguir algún beneficio, es la posibilidad de conseguir algo. Ahora, ¿estará mal tener expectativas de la gente? Yo creo que nadie puede relacionarse con alguien si no tiene expectativas en medio, ¿no es cierto? Todos esperamos o desarrollar una amistad o desarrollar un vínculo, ¿verdad? Todos esperamos algo de alguien. El problema no son las expectativas, sino las expectativas que van más allá de la realidad. ¿Me explico? Es decir, cuando yo levanto a esa persona tan alto y digo, no hombre, él o ella va a llenar mis vacíos. Ahora sí ya llegó el bueno. Ahora sí ya llegó la mera mera. Y tu mera mera, nomás no se le vio, ¿verdad? Entonces fíjate, ¿cómo es que nosotros podemos de alguna forma, no es que se pueda prevenir la desilusión o que se pueda prevenir alguna ruptura en algunas relaciones, pero sí podemos hacer algo para sanar el corazón y para vivirnos más sanos, y esto es que nuestras expectativas estén aterrizadas en el plano real. Ningún aguacate te puede dar limones, ¿no es cierto? Es decir, nadie te puede dar lo que no tiene. Segunda cosa, y ese es un tip que te doy en el caso de las pérdidas de las relaciones humanas, ¿ok? O en el plano emocional. Segunda cosa, ningún ser humano llena los vacíos de otro ser humano. Al contrario, somos especialistas en hacer vacíos. Porque todos los seres humanos somos imperfectos. Repite conmigo, yo soy imperfecto. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Somos imperfectos y a veces las expectativas son irreales y pues pensamos que aquella persona es perfecta y salimos muy lastimados de eso, ¿ok? Vamos a hablar también al respecto de que si queremos relaciones sanas con los demás, debemos establecer acuerdos claros aún con nosotros mismos. Esto nos permite no tener pérdidas como la pérdida de la dignidad, la pérdida del amor propio. ¿Cómo son estos acuerdos claros? En toda relación humana yo tengo que establecer el respeto, no solo hacia la otra persona, sino hacia mí mismo. ¿Me explico? Tenemos que saber que muchas de las veces también a guardar resentimientos en el corazón nos hace vincularnos de maneras tóxicas con las personas, ¿no es cierto? Quizá tú dices, no, yo atravesé la pérdida del divorcio, pero no hiciste un duelo, no elaboraste correctamente un duelo. Y entonces tenemos una idea de que un clavo saca otro clavo y me traigo al otro clavo y le di, y yo pienso en mi ser o en mi mente, yo pienso, ahora sí, me va a cumplir lo que el otro no me cumplió. Y cuando atravesamos eso, pues experimentamos relaciones insanas, porque en realidad lo que nos está moviendo a relacionarnos con las demás personas son los resentimientos que yo no he arreglado. ¿Me explico? Aún nos podemos vestir de venganza desde una pérdida. Como no se elaboró correctamente el duelo y me quedé en la parte del enojo, de la ira, entonces
agarro mi vestidura de venganza y no es quién me la mató, sino quién me la paga ahora, ¿no? Y remato con todo el mundo. Entonces sí tenemos que revisar qué cosas y qué pérdidas yo no he resuelto, yo no he elaborado correctamente, ¿verdad? Porque no es lo que perdemos, sino en quién nos convertimos. No es lo que pierdo, sino en quién me convierto. No es aquello que me devastó, sino en quién yo he decidido convertirme ahora. Y todo tiene que ver con esa decisión de la cual todos tenemos la capacidad. Porque desde una pérdida o decidimos hundirnos más con la pérdida, como dicen por ahí, me enterré con mi marido en vida, me enterré con mi hijo en vida. Pero fue una decisión, ¿no es cierto? Hasta la expresión es así, me enterré, no te enterraron, te enterraste. Y entiendo porque el dolor es abrupto, es fuerte, es pesado, pero aún en medio de eso tenemos también la capacidad de decir, ok, he perdido y mucho. Y lo más valioso, quizá mis amores más cercanos, pero de aquí voy a crecer. O sea, la decisión implica la misma fuerza. Implica y demanda la misma energía, tanto para morirte en vida como para levantarte. Es la misma fuerza aplicada, no más que en sentido contrario. ¿No es cierto? Tú y yo tenemos que saber decidir. Ahora vamos a ver cómo sanamos los resentimientos. Y eso es algo que yo quiero que ahí anotes si estás anotando. Número 1 es aceptar nuestra responsabilidad. Porque todos somos responsables aún de aquello que nos hacen injusto, violento, terrible. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una responsabilidad de haberlo permitido. Y yo sé que quizá esta parte no te gusta, porque a la mayoría de los seres humanos nos gusta vivirnos desde la victimización. Y decimos, pobre de mí, mira cuánto me han hecho, mira cuánto he perdido, mira. Pero cuando empezamos a vivir desde la responsabilidad, no desde la culpa, escucha bien, desde la responsabilidad, nosotros podemos levantarnos para aceptarla, para decidir perdonar. No porque el otro merezca mi perdón, sino porque yo decido perdonar para mí mismo, para ser libre. ¿Sí? Vamos a continuar con miedo. Hay dos emociones muy poderosas desde las que nos movemos. Y es el miedo o el amor. ¿Y por qué te hablo del miedo si estamos hablando de pérdidas? Porque desde las pérdidas nosotros podemos estar abrazando el miedo o abrazando el amor. ¿Y el miedo a qué? El miedo a volver a perder, ¿no es cierto? Se da esto y muchas veces vemos personas que se relacionan de manera distinta con las demás por miedo a perder, a miedo a ser desilusionados. Miedo a sentirse que son ultrajados en su seguridad, en su amor. Y entonces es el mecanismo de defensa ante algo que no conocemos. Porque la pérdida, ¿a poco no despierta todo el miedo que hay dentro de nosotros? ¿Conocemos, por ejemplo, la pérdida? Yo personalmente no conocía qué se sentía quedarse con un vientre vacío. Y años posteriores llegué al doctor esa vez, me recuerdo muy bien, y quizá ya algunos lo han oído esta historia, pero me recuerdo muy bien, fue un 14 de febrero, estábamos yendo a ver las cunas y una noche antes había tenido un sangrado y le hablé a mi doctor y me dijo su enfermera, no te preocupes, es algo normal, pero fíjate lo que me dijo, me recuerdo muy bien, se rió y me dijo, lo que pasa es que, Maru, como eres primeriza, las primerizas son muy exageradas. Así me lo dijo. Y entonces le dije, pero es que yo me siento rara, yo me siento
pues distinta, ¿no? Y me acuerdo que fuimos y tú sabes cuando el médico tiene algo que decirte que no te quiere decir, ¿no? Y entonces pues se acerca el tiempo donde está haciendo el ultrasonido y él me dice, veo algo que no está bien, pero no me voy a adelantar, quiero confirmarlo. Y pues lo confirma y termina diciéndome, mira Maru, el corazón del bebé ya no está latiendo y pues definitivamente hay que hacer un legrado urgente porque este sangrado que traes ahorita es peligroso y va a venirse más fuerte. Y yo me recuerdo que cuando me dijo eso me llené como de ruido los oídos y yo no lo quería aceptar y no lo quería aceptar y no lo quería aceptar. Y veníamos en la carretera y mi esposo me dijo, vamos a ver otros médicos, vamos a buscar. Fueron 3 ultrasonidos distintos en los días posteriores, pero mi doctor de cabecera ya me había dicho, Maru, ya hay que hacer el legrado ya, se va a volver riesgoso. Y no quería hacerlo porque yo soy muy creyente de Dios y yo decía, vamos a orar y esto no va a pasar y Dios no lo va a permitir y yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo trato de ser buena persona y entonces pasaron los días y esto sí se volvió riesgoso porque en la madrugada me recuerdo que el sueño me ganó después de haber orado tanto con todas mis fuerzas al cielo y a Dios. Y me recuerdo que estábamos en la habitación y mi marido se despierta llorando y muy angustiado y me decía, vámonos al doctor, ya la cama estaba empapada de sangre y yo tenía que ir porque el sangrado iba a ser muy, muy fuerte y muy rápido. Y estando en el hospital, pues el doctor hace lo que tiene que hacer. Fue un proceso difícil y aún pasada la semana después de ese legrado yo voy a consulta con él y él me dice, Maru, pues a veces en la vida esto sucede, no hay una explicación. Fíjate el médico, ¿no? No hay una explicación, ni siquiera tengo las palabras correctas para decirte esto, sé que estás viviendo lo difícil. Pero algo que quiero decirte es que esto no se acaba aquí. Me dijo, quiero que tomes esperanza, que tomes fe, que tomes fuerza y quisiera que ustedes se dieran un espacio de 6 meses y lo volvieran a intentar. Eso fueron sus palabras de profesional de la salud. Y en medio de eso, pues tú experimentas muchas cosas, pero yo vi levantarse el miedo como ese gigante que nos limitó y que sobre todo a mí me llenó de mucha cobardía, porque yo decía no quiero, y me enfoqué en hacer la carrera y me enfoqué en hacer ejercicio y me enfoqué en hacer muchas cosas, en comprar muchas cosas. Por eso te decía que yo era acumuladora. Y pasando el tiempo, sin darme cuenta, pasaron los años. Y entonces un buen día queríamos y no pasaba y no sucedía y pasaron así, pues ¿qué serán? 8 años y no sucedía y nos dijeron, no, pues es que ya no se puede. Yo me di cuenta y te lo cuento para que tú veas por qué te estoy hablando del miedo. No nada más estoy hablando de la pérdida de un hijo, estoy hablando de todas las pérdidas. Se levantan a detener nuestra vida. ¿Me explico? Se levantan a detener. Yo ya no tenía quizá ese resentimiento, quizá yo ya había superado esa pérdida, pero lo que sí tenía y bien fuerte en mi mente y en mi corazón era el miedo de volverlo a intentar. Y era un miedo terrible, un miedo a no hacer lo mejor, ¿verdad? Un miedo un miedo lleno de culpa, porque yo volteaba a ver el pasado y yo decía, pude haber hecho más cosas y no lo hice, y ahora si lo vuelvo a hacer, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Y es un ciclo vicioso muy fuerte. Y pasando el tiempo, lo único que te puedo decir es que hay ciertas caretas que nosotros nos ponemos, o ciertas máscaras que nosotros nos ponemos cuando el miedo se levanta. ¿Y cuáles son? La alegría, ¿verdad? Porque durante esos 8 años no es que estuve tirada llorando, ¿no? Había mucha gente que me preguntaba, ¿y cómo estás con respecto a eso? ¿No? ¿Y cómo sigues? ¿Cómo está tu corazón? Pero mira, yo ponía una sonrisa divina y yo decía, no hombre, estoy perfecta, va a llegar cuando Dios tiene que llegar, y si no lo manda, pues bueno,
no pasa nada, estoy muy bien, ¿me explico? Pero en realidad yo me estaba engañando porque había mucho miedo. También hay quien pone la ira y el enojo como máscara, ¿no es cierto? Pero en realidad están llenos de miedo. Hay quien pone la máscara de la depresión o de la tristeza, pero están llenos de miedo. ¿Cómo es posible que el ser humano se llene de estas caretas? Pues porque el miedo es tan poderoso que te limita, pero sobre todo te vuelve de verdad experto en mentirte a ti mismo y a los demás. ¿Estás de acuerdo? Y todo eso se experimenta desde una pérdida. Todo eso. ¿Ya te checaste? Vamos a continuar. Quisiera que ahí en tu hoja anotaras cuáles son tus miedos. ¿Ya los identificas? Dicen que la persona que tiene miedo sí sabe a qué le tiene miedo. O sea, no es algo que tiene que venir el gurú de la psicología a decirte tú tienes miedo por esto y esto. No. ¿Cuáles son tus miedos? Y sí quiero que seas muy, muy honesto, muy honesto. Te voy a dar 1 minuto porque yo ya estoy también cerrando esta parte. Hay mucho que dar. A lo mejor tú te vas a preguntar, ¿por qué lo hicieron intensivo un día? ¿Sí? ¿Te preguntaste eso? Pues, ¿qué crees? ¿Sabes para qué? Para que lo aproveches. ¿Ok? ¿Ya los anotaste? Si hacemos recuento de nuestros miedos, encontraremos que vivimos con miedos que nunca se hacen realidad. ¿No es cierto? ¿Y sabes cómo lo noto? Que hay gente que también tiene miedo a perder a sus hijos, que les pase algo malo, ¿no? Es un miedo normal, o a su esposo, a su esposa, etcétera, etcétera. Hay tantos miedos que nos hacen vivir la vida limitada. Y Dios ha diseñado para ti una vida plena, una vida ancha, ¿verdad? Donde puedes tener acceso a recursos hermosos como lo es la fuerza, la fe, la paz, el amor, tantas cosas. Bien, vamos al que sigue. Tenemos que cerrar pérdidas emocionales. ¿Cómo es? Muchos de nosotros tenemos hábitos equivocados, como lo es reemplazo. ¿No es cierto? Si se le muere la mascota a tu hijo, agarras y vas al veterinario o a la tiendita de las mascotas y le compras uno que ahí medio se parezca, ¿verdad? Reemplazo. Si pierdo algo, por ejemplo, ahora recientemente le robaron mi celular a mi esposo. Entonces yo me impactaba cómo hoy por hoy podemos reemplazar estos aparatos en una patada, ¿eh? Pues eso mismo nos creemos en la mente cuando se trata de pérdidas emocionales. Creemos que podemos reemplazarlas y no es así. No busques reemplazos porque vas a sufrirle más, ¿sí? La segunda cosa es pensar que podemos sufrir solos. Eso es un hábito en la mente equivocado. Solamente yo puedo salir de ahí, solo yo puedo. No, necesitamos de todos, ¿ok? Necesitamos ayuda. Y no eres el único que está sufriendo la pérdida. Yo, por ejemplo, pensaba egoístamente en mí y yo decía, no, es que yo he sufrido esta pérdida del vientre vacío y nadie me comprende, ni siquiera mi marido me comprende, ni siquiera mis padres me comprenden, nadie me comprende. Y me molestaba que la gente viniera y me dijera, ay, Maru, pobrecita, pues que Dios traiga consuelo. Y me molestaba, incluso una vez le dije a mi mamá, no quiero que les abras la puerta. Sácalos de aquí. Porque yo quería vivirlo sola, pero por mucho tiempo esa soledad te sigue enfermando el alma. ¿Me explico? Después dice que tenemos un mal hábito en el pensamiento que es el tiempo
curará las heridas, ¿verdad? El tiempo no cura nada, el que las cura es Dios. Seguimos, ya se te va a pasar el dolor. ¿Has escuchado eso? ¿O te lo has dicho a ti mismo? Ya va a pasar el dolor. No, el dolor no pasa, al dolor hay que exprimirlo, al dolor hay que cansarlo, agotarlo, drenarlo y sacarlo, ¿ok? Quinta, tienes que ser fuerte. ¿Por qué tienes que ser fuerte? Es un hábito equivocado porque la debilidad no es símbolo de pobreza emocional, no es símbolo de falta de carácter. En la debilidad Dios se hace fuerte en nosotros. Y Él nos puede mostrar que aunque a veces sentimos que no podemos expresarlo y de alguna manera las fuerzas vienen, ¿verdad? Dice ahí, distráete, no te distraigas, enfócate en lo que estás viviendo, en el tiempo que estás viviendo, sé entendido de los tiempos y no trates de disociar tu mente y tu pensamiento en cosas que lo único que van a producir es postergación para resolver. Tú necesitas decidir resolver y resolver ¿cuándo? Hoy, no mañana, hoy, ¿ok? Dice, el dolor necesita ser escuchado, al dolor hay que agotarlo, ¿ok? Bien, quisiera saber si de alguna manera aprendiste algo de esto. Ya estamos llegando casi a las 9. Y yo sé, mira, hay muchas pérdidas de las cuales no hablamos, pérdidas también como el suicidio. Y es un tema muy complejo, muy difícil de hablar, pero aún en medio de quien lo está viviendo, de la familia de quien quedó, lo único que te puedo decir es hay esperanza. Todavía puedes encontrar la fuerza en medio de todas estas situaciones. Y antes de que te vayas, yo le voy a pedir a mi mamá que pase. Queremos hacer un ejercicio de cierre. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, sóplale tantito al que está a tu lado para que no tenga calor. No es cierto, porque luego te huele el mal aliento y lo desmayas. Ok, bueno, todos hicieron su epitafio y al reverso del epitafio acomodaron pues todo lo que se les estuvo pidiendo, sus miedos, qué es lo que están atravesando hoy en relación a las pérdidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que han perdido? ¿A quién han perdido? ¿Sí lo anotaron? Ok, quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie y quiero pedirte en esta hora, solo van a ser unos minutos, vamos a tratar de tener el mayor de los respetos hacia estos minutos. Es algo muy breve, es algo muy sencillo. La única manera de sanar el dolor es haciendo contacto con el dolor, y la única manera de hacer contacto con el dolor es ir ahí, a donde el dolor se dio. El dolor abre una herida, y esa herida abierta es una puerta por donde se está escapando la vida, la fuerza, la energía, la ilusión, la expectativa. Y tienes que ir a esa puerta, y te voy a pedir que cierres tus ojos en esta hora. Quiero que vayas a esa puerta abierta, a esa herida abierta, a esa herida viva, a esa pérdida, a ese vacío que te ha dejado la pérdida. Quiero que vayas a través de tus recuerdos, a través de tu memoria. Quiero que hagas contacto con el dolor que está alojado ahí. ¿Qué fue lo que perdiste? Haz contacto ahí. Haz contacto ahí. Y aún si tienes oportunidad de hablar ahí para ti mismo, empieza a hacerlo. Empieza a decir: sí me duele, y me duele mucho. Sí me puede, y me puede mucho.
Me provoca mucho enojo, me provoca mucho temor, me provoca mucha culpa esto que me duele. Quizás te sientes culpable porque no estuviste en aquello o en aquel que perdiste. Quizás te sientes culpable por no haber hecho nada, porque no pudiste hacer nada. Reconócelo ahí. Reconoce que te sientes culpable, reconoce que te sientes mal. Reconócelo. Dile: yo me siento así. Esa es la realidad de mi vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad, no voy a negarla. Esa es mi realidad y me duele. Empieza a hablar contigo mismo y empieza a hablar para ti mismo. Empieza a hablarte a ti mismo, empieza a decirte a ti mismo: no tengo el poder, no lo tenía para haberle retenido, para haber hecho diferentes las cosas. Reconócelo. Reconoce que eres un ser humano y date el permiso de serlo. Empieza a hablar contigo mismo. Mira, el duelo es para el que se queda, no para el que se va. El duelo es para los que nos quedamos, no para el que ya se fue. El dolor es para ti, es tuyo, es personal, es individual. Y todos los que estamos aquí, tú no estás solo, todos los que estamos aquí estamos atravesando periodos de pérdida. Pero en ese túnel solamente estás tú y solamente está Dios. Y la honestidad y la sinceridad son claves para que puedas salir de ahí. El cómo te sientes, el cómo estás, es indispensable que lo digas, que te lo digas a ti mismo. No porque estés sordo, no porque Dios esté sordo, pero tu alma necesita saber de parte tuya cómo te sientes. Vamos, háblate a ti mismo. Y mientras tú haces eso...